¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Ya están viendo las diapositivas de PowerPoint? Sí. Ok. Bueno, antes de iniciar con el tema de archivos, les quería comentar, pues les hice ayer una serie de recomendaciones ahí en las publicaciones del grupo en Teams. No es otra cosa más que una serie de consejos de lo conveniente que es que desde que estemos diseñando nuestras primeras aplicaciones, pensemos en el usuario final. Esa es la intención. Miren, cuando estamos estudiando, regularmente nos concentramos demasiado pues en cumplir obviamente con alguna tarea, con algún ejercicio que nos encargan los maestros, y lo hacemos muy para nosotros, vamos a decir, pensando en que pues nosotros obviamente hicimos el análisis, nosotros hicimos el diseño, nosotros probamos el modelo, nosotros lo codificamos, nosotros lo ejecutamos, nosotros lo sometemos a las pruebas ya en operación y nosotros mismos somos los usuarios. Entonces, obviamente, todo ese recorrido pues provoca pues que conozcamos a la perfección el uso de nuestros propios sistemas, ¿no? Nosotros lo diseñamos, nosotros lo programamos, pero a la hora ya de la realidad de que vamos a hacer sistemas que otros utilizan, necesitamos, como se dice coloquialmente, ponernos en los zapatos del usuario, darle al usuario una experiencia agradable con nuestros sistemas. De tal manera que el usuario se sienta cómodo, se sienta confiado en que la operación del sistema pues le va a apoyar en sus actividades, ¿no? A final de cuentas, nuestros sistemas no son otra cosa más que una herramienta más para resolver problemas de un usuario. Entonces le tenemos que brindar al usuario una experiencia confortable, de tal forma que el usuario tenga absoluta confianza en el uso del sistema, que no tenga ninguna duda, que entienda perfectamente los mensajes que le está arrojando el sistema, que entienda perfectamente la lógica de operación. ¿Sí? ¿Por qué lo comento esto? Porque en este ejercicio pasado de eventos que les encargué en la tarea 4.2, pues les di la libertad precisamente de que ustedes diseñaran a su antojo su aplicación. Entiendo que es una aplicación meramente didáctica, desde luego, y que pues pudiera tener algunas características distintivas diferentes a una aplicación real. Estoy completamente consciente de eso. Sin embargo, les quise dar esa libertad precisamente para ver pues qué tanta habilidad, qué tanta imaginación tienen para facilitarle al usuario su lógica de uso, ¿no? Entonces me topé con sistemas que, pues, que tenían algunas situaciones particulares, ¿no? No es algo para evaluarse negativamente, quiero que lo tomen como un consejo, ¿no? De que muchas veces, precisamente porque nosotros mismos operamos nuestros sistemas, pues no nos percatamos de dudas que pudiera tener el usuario al operarlo, ¿no? Les pongo ejemplos. De hecho, ya se los escribí por ahí en las publicaciones del Teams. Me encontré con sistemas que decía datos del correo electrónico, pero pues no me especificaban si se trataba del correo electrónico del remitente o del destinatario, ¿no? Entonces ahí tuve una confusión. Tuve que salirme del sistema, ir a revisar el código, y pues ya me percataba de qué se trataba, ¿no? Obviamente, pues yo también programo y conozco de programación y conozco la lógica de uso de este tipo de sistemas, ¿no? Pero ya en una aplicación real, pues el usuario final no va a poder hacer esto, ¿no? Entonces sí hay que pensar en
cómo le vamos a presentar los datos, cómo vamos a diseñar incluso nuestra forma, ¿no? Entiendo que es un ejemplo didáctico y bueno, pues que aquí algunos pues no me dejaron la oportunidad de recapturar la dirección del remitente, ¿no? Sé que pues es delicado ponerlo fijo en el método gestor, porque eso implicaría pues que ustedes revelaran ahí su password, ¿no? Para poder conectarse al servidor y poder enviar el correo cuando se dispare el evento. Pero bueno, por tratarse de un ejemplo didáctico, pues yo creo que hubiera sido conveniente poner una pestañita por ahí en el sistema o algún área donde el usuario pudiera capturar los datos del correo remitente, ¿no? La dirección del correo, el password, etcétera, ¿no? Hubo algunos que no me dieron esa oportunidad, ¿no? Ahora, si no lo querían revelar, si no lo querían dejar fijo, porque pues obviamente se necesita el password para conectarse al servidor, si no lo querían revelar, pues hubieran inventado, como lo hicieron algunos, ¿verdad? Algunos sí inventaron una cuenta, pues para ponerla ahí y de tal manera que el método gestor solamente solicitara la dirección del destinatario, ¿no? Vaya, entonces había varias alternativas aquí. Entonces lo que quiero es, a final de cuentas, para resumirlo, estos consejos, pues lo que quiero es que de ahora en adelante, cada vez que diseñen una aplicación, piensen como usuario final también. Estoy consciente que esto es muy difícil desprenderse del papel del programador, porque pues insisto, como nosotros hicimos todo el proceso desde el análisis hasta la operación del sistema, pues obviamente lo conocemos, pero hagan un esfuerzo por diseñar su aplicación, su forma, su lógica de uso, de tal manera que piensen como usuarios finales, que el usuario tenga absoluta certeza de cómo funciona el sistema, que no haya ningún lugar a dudas, ¿no? Otra cosa que me sucedió también es que ponían varios botones, uno para capturar la dirección del remitente, otro para capturar la dirección del destinatario, otro para hacer lo que se solicita al disparar el evento. Y pues yo no sabía cuál oprimir primero, no encontré en algunos casos la lógica de uso. A eso le llamo la lógica de uso. ¿A cuál dato capturar primero, cuál después? Acuérdense que nosotros en Formas pues tenemos la facilidad de que podemos deshabilitar ciertos controles, ¿no? Eso permite definir una lógica de uso. Hasta que oprimas cierto botón, pues se van a activar los siguientes controles. Eso es precisamente establecer algunas medidas de control de que no debes oprimir cierto botón si no se han capturado ciertos datos. A eso le llamo la lógica de uso, ¿no? Porque por ahí les manejé esa frase en las recomendaciones. Entonces yo me encontré con algunas dudas de cómo usar el sistema, primero capturar qué cosa y luego qué otras, etcétera, ¿no? Entonces ahí también les encargo pues que lo tomen en cuenta para sus futuros diseños, ¿no? Lo mismo, de repente, la secuencia de captura, pues no es tan uniforme como aparece ahí en la forma, ¿no? Aparece un text box en la parte superior y luego cuando le das tab se va a un botón y luego se regresa a otro text box que está en medio y luego se regresa a otro text box que está arriba y luego se va a un botón. Entonces me trajeron algunos por toda la pantalla ahí navegando, entonces me obligaron a usar el mouse. Recuerden que en una aplicación real, entre más uses el mouse para capturar datos, más tardado va a ser y menos le va a gustar al usuario, ¿eh? De verdad. Para nosotros es muy práctico el uso del mouse, es hasta divertido, hasta novedoso si tú quieres, ¿no? Respecto a la consola. Pero créanme que para un usuario que tiene que capturar una gran cantidad de datos, eso es nada práctico. Eso no es nada práctico. Los usuarios, debes diseñar tus formas de tal manera que el usuario tenga que usar lo menos posible el mouse, que sea solamente a través del teclado la captura de datos. Eso es lo más recomendable. Entonces, para eso también les hice una recomendación
de que le movieran ahí a la propiedad tab index. La propiedad tab index, búsquenle por ahí, busquen información, pero básicamente sirve pues para establecer la secuencia que quiero que sigan los controles durante la captura, ¿no? Primero un text box y luego el siguiente, así los siguientes controles, radio button, checkboxes, etcétera. Y al final, pues el botón que capture todo eso, ¿no? No que de repente le doy tab, se va el control al botón y todavía no capturo los otros text boxes, le vuelvo a dar tab y se regresa a los text boxes y pues entonces ahí me trajeron navegando por todos lados, ¿no? Y eso es muy fácil de corregir, simplemente pues es moverle a la propiedad tab index. Entonces, pues no quise pasar por alto hacerles estas recomendaciones, insisto, para que de ahora en adelante, pues cada vez vayan pensando un poquito más profesionalmente, vamos a decir, ¿no? Que el diseño de nuestras aplicaciones sea lo más amigable posible para el usuario y que no deje lugar a dudas de que está funcionando perfectamente. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario de todas estas recomendaciones antes de empezar con el tema de hoy. ¿Alguna duda? Tengo una duda. Sí, dime. En mi programa lo que me pasó es que cuando yo hacía que el remitente fuera un correo de Gmail, como que me saltaba una alerta de intrusión a mi cuenta. Algunos servidores tienen como un monitoreo de quienes intentan acceder a sus servicios, ¿no? Entonces probablemente pues ellos tengan ahí programado un evento en su servidor que cuando alguien intenta hacer un uso pues, aparentemente indebido, te lanza una notificación. Les pongo un ejemplo. No sé si les ha tocado, por ejemplo, los que tienen cuentas de Gmail, que de repente accesas a Facebook o a tus redes sociales en otro dispositivo diferente, entonces te llega un correo donde te avisa, oye, ¿sabes qué? Están intentando hacer esto, si eres tú, pues omite este mensaje, si no, pues cambia tu contraseña, ¿no? Es como una medida de protección, ¿no? Entonces, eso es característico de algunas cuentas de Gmail. Profe, si me dejo opinar, a mí también me pasó al principio y me metí a la cuenta de Gmail y hay un apartado en seguridad que se llama acceso de aplicaciones poco seguras, que de manera automática está como denegado. Entonces, si lo pones en que sí quieres permitir ese acceso, ya te deja mandar usar el correo en Biscuit. Sí, eso es precisamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pues ahí es configurable eso, ¿no? Pero pues sí es recomendable que lo tengas, porque pues de repente si alguien, imagínate que alguna vez, accediste a tus redes sociales o a tu correo en una computadora pública y por alguna causa dejaste ahí tu contraseña o dejaste abierta tu sesión, pues corres el riesgo de que alguien más la pueda usar, ¿no? Y entonces cuando entran a un dispositivo diferente, pues te lanza esa notificación, ¿no? Pero bueno, eso es pecata minuta, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario? Maestro, yo tengo una duda. Dime. Al usar la interfaz Notify Property Chain, Ajá. en teoría utilizamos una clase publicadora y una suscriptora en los eventos, pero al utilizar esa interfaz noté que como que no hay una clase suscriptora, sino el mismo objeto Exactamente, el mismo objeto puede ser suscriptor, ¿eh? Digo, ok. yo lo había explicado en las diapositivas pensando en que fuera otro objeto el que se conectara, ¿no? Incluso los ejemplos que manejé, como el de Batman, ¿no? Se interpreta como que alguien lo publica y otra persona recibe la notificación. Pero pudiera ser el mismo, ¿eh? Eso no importa, ¿no? ¿Algo más? Entonces, la clase suscriptora para obtener el evento de la clase publicadora necesita algo como herencia o qué necesita. No, nada más conectarse al evento. Para poder recibir las notificaciones, nomás me conecto al evento. Ah, ya entendí. Oigan, otra cosa, antes de, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Eh, ¿Nada? Bueno, ya para cerrar este paréntesis introductorio,
Nomás les voy a encargar que cuando les encargue las tareas o los exámenes, solamente suban lo que se les pida. Hubo estudiantes que subieron un montón de cosas, entonces ahí me traen, por eso me tardé mucho ahora en revisar, ¿no? Porque, pues, en este caso, tenía que descargar la aplicación y ejecutarla, ya ven que se tarda un ratito en que llegue el correo, entonces, pues, y luego moverle ahí a todas las direcciones de correo, etcétera, por eso me tardé un poquito más en revisar. Entonces, solamente suban lo que se les pida, ¿eh? No suban cosas de más. Ya ahorita estamos en una etapa donde, pues, ya estamos casi a finalizar el curso, pues ya no les estoy pidiendo análisis, ya no les estoy pidiendo ciertos elementos de diseño, o sea, ya asumo que eso ya lo conocen, ¿verdad? Pues ya me estoy yendo a la parte medular de la aplicación, entonces no es necesario que suban todo, ¿eh? Hubo algunos estudiantes que subieron, digo, no está mal, ¿verdad? Pero eso sí me complica a mí un poquito la revisión, porque pues ahí tengo que estar checando uno por uno a ver cuál es el que les estoy pidiendo, ¿verdad? Pues nomás les pido eso, ¿no? Para que me ayuden aquí a agilizar un poquito el proceso de revisión. Bueno, si no hay más, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver el último tema ya del curso, que se trata de archivos. ¿Están viendo las diapositivas? Sí. Ok. Miren. Sí. Vamos ahora a trabajar con archivos en nuestras aplicaciones. Y surgen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué una aplicación que almacena los datos en memoria los pierde cuando se termina o cuando se apaga el equipo? Obviamente, pues ustedes se habrán dado cuenta de que tú estás trabajando con tu programa, capturas unos datos y esos datos no se almacenan. Solamente están vigentes mientras está trabajando tu aplicación. Y eso pues, se debe a que lo estamos almacenando en la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de la computadora y es volátil. Esto quiere decir que si apagamos la computadora, pues se le pierden los datos que tiene almacenados. Esto se debe a que pues, la memoria RAM está hecha de semiconductores, son circuitos electrónicos. Entonces, los circuitos solamente funcionan mientras tengan suministro de energía. Cuando le quitas el suministro de energía, pues obviamente pierden los datos que tenían y no hay manera de recuperarlos. Entonces, vamos a ver aquí también qué ventajas y desventajas ofrece una aplicación que solamente almacena datos en la memoria principal. Si yo tengo un programa que captura datos, vamos a pensar en objetos incluso, los objetos también se graban en memoria principal. Tengo el inconveniente de que los pierdo cuando me salgo del programa y vuelvo a entrar, pues ya no tengo esos datos, ya no tengo esos objetos. O si apago la computadora, pues peor, no tengo manera de retenerlos. Pues esa es una desventaja. Sin embargo, la memoria principal ofrece la ventaja de que es rapidísima, es mucho más rápida que otros tipos de memorias. Entonces ahí el procesamiento es muy rápido. Entonces pues ya entra en un balance, qué es lo que quieres, ¿no? Sin embargo, pues hay ocasiones en las que yo necesito que los datos que estoy capturando, incluso los objetos, se graben de manera permanente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para almacenar datos de manera permanente? Pues a través de archivos. Yo quiero que capture datos, los almacene en unos objetos en memoria y que esos objetos se graben en un archivo. De tal forma que la próxima vez que vuelva a ingresar a mi sistema, ahí estén esos objetos todavía y no tenga que volver a capturarlos, ¿no? Entonces, para eso son los archivos. Hay diferentes tipos de archivos. Aquí vamos a ver cómo se clasifican los archivos. Y vamos a romper algunos falsos paradigmas que hay respecto a los archivos. Por ejemplo, ¿un archivo procesa datos? Pues la respuesta es no. El procesamiento solamente se hace en el microprocesador, en la CPU, la unidad central de procesamiento de la computadora. El archivo solamente los almacena. Muchos estudiantes principiantes en programación, pues tienen la falsa idea de que el archivo procesa los datos. Y no,
El archivo solamente almacena los datos previamente procesados. El procesamiento solamente se realiza en el microprocesador conjuntamente con la memoria. Ahí. Ya al archivo se envían los datos ya procesados. Entonces, ahí estamos rompiendo un falso paradigma. Otra pregunta que me hacen muchos estudiantes es, ¿se le puede poner cualquier nombre y cualquier extensión a un archivo? La respuesta es sí. Ahí también hay otro falso paradigma de que, por ejemplo, los archivos de datos pues deben tener extensión .dat. Los archivos de texto deben tener extensión .txt. Y eso no es cierto. Se le puede poner cualquier extensión. Sin embargo, también surgen otras preguntas. Por ejemplo, si yo le pongo una extensión a un archivo, por ejemplo, como JPG, entonces el archivo almacena de manera automática una imagen o fotografía que pueda ser visualizada en cualquier software. Pues la respuesta es no. O sea, dicho de otra manera, yo le puedo poner cualquier extensión a un archivo, pero el hecho de que le ponga una extensión, eso no garantiza que lo pueda abrir con un programa especial. Ejemplo, si yo creo un archivo y le pongo extensión .docx, eso no quiere decir que el Word va a leer exactamente el archivo que yo grabé. Ya ven que las extensiones docx son representativas de Word. O si le pongo extensión JPG, eso no significa que ya tengo ahí una imagen, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo ridículo, pero válido. Imagínate que tú tienes un objeto donde capturas los datos de un empleado, el número del empleado, el nombre, el sueldo, el puesto, etcétera, ¿no? Entonces, capturo un objeto, ya tengo el objeto, mi empleado, y resulta que lo guardo en un archivo que se llama empleado.jpg. Eso lo puedo hacer, no hay ningún problema con eso. Yo le puedo poner la extensión que yo quiera, pero no por el hecho de ponerle extensión .jpg, ya me va a salir la foto del empleado. Pues claro que no. ¿Me explico? A eso me refiero con que no por el hecho de ponerle una extensión, pues ya puedo abrirlo con un software especial. No voy a esperar que, por ejemplo, si grabo los datos de un empleado en un archivo .mp3, pues entonces ya lo puedo tocar con cualquier media player. Pues claro que no. No espero que, lo voy a abrir con Winamp o lo voy a abrir con cualquier software de canciones y ya me va a aparecer la voz del empleado. Pues claro que no. ¿Me explico? Entonces, la extensión es un indicador clasificatorio de archivos, pero no valida el contenido. El contenido es con un cierto formato especial. Entonces, no por el hecho de ponerle una extensión a mi archivo, garantizo que lo pueda abrir con un programa especial. ¿Cuáles son las operaciones internas que se pueden realizar con archivos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí hay otra pregunta importante, incluso, ¿cómo se dice? Sesgada, ¿no? ¿Se puede eliminar internamente un dato almacenado en un archivo? Fíjense, por increíble que parezca, pero la respuesta es no. Entonces tú me puedes decir, caray, entonces no puedo borrar datos de un archivo. Así borrar como tal, no. Se realizan operaciones que simulan una eliminación. O sea, se hace una simulación. Ahorita, un poco más adelante, les voy a explicar de qué se trata, ¿no? Pero en realidad, no se puede eliminar un dato almacenado en un archivo. Se hacen trucos para simular que se borra un dato. Más adelante les voy a explicar por qué. Los archivos tienen operaciones internas y tienen operaciones externas. Las operaciones internas requieren que el archivo se abra antes de usarlo. Las operaciones externas no. Hay ciertas operaciones que nosotros hacemos externamente con los archivos. Por ejemplo, cuando nosotros movemos de carpeta un archivo, ¿no? Que tenemos una tarea en una carpeta y la movemos a otra carpeta. Esa es una operación externa. No necesito abrir el archivo para eso. O sea, imagínate que nosotros hagamos un documento en Word, un reporte de una tarea,
y lo grabé en una carpeta inadecuada, entonces lo quiero pasar a otra carpeta. Entonces, para hacer esa operación, no necesito abrir el documento en Word, lo puedo hacer directamente. Esa es una operación externa. Hay varias operaciones externas, más adelante vamos a ver de qué se tratan. Para poder manipular archivos desde nuestras aplicaciones, o sea, un programita en C# que maneje archivos, necesitamos flujos. Entonces vamos a ver qué son y para qué sirven los flujos. Vamos a ver qué necesitamos agregarle a nuestros programas en C# para poder archivar datos, para poder almacenar datos en un archivo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las clases que necesito para administrar archivos. Y también hay otra pregunta aquí que me hacen algunos estudiantes de PO. Me dicen, bueno, y además de datos, ¿se pueden almacenar objetos en un archivo? O sea, un objeto completo, con todos sus atributos, métodos y propiedades. Pues la respuesta es sí. Entonces aquí vamos a ver cómo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Usted dijo que los datos dentro de un archivo no se pueden borrar, pero ¿un objeto sí se puede borrar? Mira, un objeto dentro de un archivo es un dato. Entonces, así literalmente que lo puedas borrar, la respuesta es no. Más adelante les voy a explicar los detalles, ¿no? Pareciera increíble pensar que no puedo borrar datos, ¿no? En realidad sí se puede, pero no es una eliminación como la conocemos coloquialmente, sino es un truco para simular que se borra un dato. ¿Ok? Pero así literalmente no se puede borrar un dato de un archivo. Entonces, si yo hago un dato y luego lo borro y luego vuelvo a hacer otro y luego lo borro y otra vez, ¿se está acumulando memoria? En algunos casos sí. De hecho, les voy a explicar más adelante unos ejemplos donde ilustro esto que estoy diciendo. Ahorita, en las preguntas detonadoras, recuerden que es como una introducción, ¿no? Es como un prefacio, ¿no? Del capítulo, ¿no? Entonces, más adelante les voy a explicar los detalles, ¿no? ¿Por qué usar archivos? Pues como les decía ahorita en la introducción, hasta ahorita todas las aplicaciones que hemos hecho se han manejado en memoria, con el inconveniente de que si me salgo del programa, pues ya perdí todos esos datos. Si yo hubiera capturado varios objetos ahí, pues ya los perdí y no hay manera de recuperarlos, porque los datos que hemos manejado hasta ahorita han sido almacenados en la memoria principal. La memoria principal tiene la característica de que es volátil. Cuando tú te sales del programa y vuelves a entrar, ya no vas a encontrar esos datos. O si apagas la computadora, pues menos, ¿no? Porque ya se borra todo lo que tiene la memoria. Entonces, en muchas aplicaciones de la vida real, pues eso no es práctico, ¿no? Imagínate qué sucedería si un supermercado, cada vez que abre sus tiendas, tienen que volver a capturar todo el inventario. Pues claro que no, eso no es nada práctico. Yo quiero que se quede almacenado de manera permanente, ¿no? De tal forma que cuando vuelva a ingresar al sistema, ahí estén los datos. Y eso se logra a través del manejo de archivos. Entonces, en esta diapositiva les muestro qué relación hay con la memoria, el CPU y los dispositivos, los dispositivos de almacenamiento. Miren, esta parte que está aquí en medio es el microprocesador. Acuérdense que el microprocesador es el circuito integrado principal que está incrustado en el motherboard. No es el gabinete de la computadora, es el chip que está incrustado en el motherboard. Ese es el que realiza todo el procesamiento, ¿sí? Este microprocesador se conecta con la memoria principal, que también está hecha de semiconductores. Vean que aquí hay un bus que los conecta. De tal forma que hasta ahorita todo lo que hemos hecho ha sido en la memoria y en el microprocesador. Haz de cuenta que hasta ahorita lo que capturamos nosotros y lo almacenamos ha sido nada más hacia o desde la memoria. O sea, lo único que hemos usado ha sido esta parte de una computadora, solamente esa parte. Pero ahora, como vamos a manejar archivos, lo que quiero es lo siguiente:
Imagínate que aquí en la memoria yo tengo un objeto. Imagínate que aquí está un objeto. Y ese objeto lo quiero almacenar en un archivo. Entonces, el microprocesador debe ir a la memoria a recoger ese objeto y traérselo y guardarlo en un archivo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, obviamente, eso implica que primero tengo que tener los datos en la memoria. Una vez que están en la memoria, voy a hacer un proceso de grabar ese dato en un archivo. ¿Qué significa grabar? Que de la memoria me traigo el dato, me lo traigo y lo almaceno en un archivo, en un dispositivo de almacenamiento secundario. Por ejemplo, en el disco duro de la computadora o en una memoria USB o en otro dispositivo, ¿no? Ese es el proceso de grabar. Grabar significa ir por un dato que ya está procesado en la memoria y solamente almacenarlo en un archivo. Eso es grabar. Ahora, imagínate que tú capturas datos de empleados, objetos de empleados y los grabas en archivos. Al grabarlos en el archivo, este dispositivo es un dispositivo de almacenamiento secundario. Al ser secundario, este dispositivo tiene la característica de que aunque apague la computadora, ahí se quedan grabados los datos. Un ejemplo, cuando tú haces una tarea en Word y que lo grabas en un archivo, aunque apagues la computadora y la vuelvas a prender, ahí está ese documento, puesto que se quedó almacenado permanentemente en un archivo. Entonces, no corro el riesgo de que se pierda. Pero, ¿qué pasaría la siguiente vez que yo enciendo mi computadora y quiero recuperar esos datos almacenados? Entonces, hay un proceso que se llama cargar. El proceso de cargar significa el proceso inverso. Ahora tengo aquí un dato y ese dato me lo voy a traer a través del microprocesador para ponerlo en la memoria. Al ponerlo en la memoria, ya lo puedo reprocesar o lo puedo utilizar para ciertas actividades. Entonces, ese es el proceso de cargar, que es el proceso inverso, ¿no? Por un lado es grabar, por otro lado es cargar. Eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros en nuestras aplicaciones. Para poder lograr eso, necesitamos que nuestro programa en C# tenga flujos, que no son otra cosa más que archivos, son contenedores de datos, son bodegas. Vamos a decir que es una bodega que almacena datos. Y esa bodega está en un dispositivo de almacenamiento secundario, como un disco duro. Antes de entrar al detalle técnico de los flujos, vamos a ver diferentes conceptos o definiciones que hay con archivos. Fíjate, es muy común que nosotros escuchemos por ahí el término bases de datos. Aquí también vamos a romper algunos falsos paradigmas. Fíjense, imagínate, vamos a pensar en un ejemplo hipotético, un ejemplo didáctico. Imagínate que una escuela tiene por un lado su archivo de estudiantes, este de aquí, tiene su archivo de profesores, este de aquí, y tiene su archivo de materias, todas las materias que se imparten en esa escuela. Obviamente esas materias pues son impartidas por los profesores y son tomadas por los estudiantes. Eso quiere decir que estos archivos, cada uno de estas figuras de color amarillo, son archivos. El conjunto de los tres archivos forma una base de datos. Eso es una base de datos. Aquí también quiero romper un falso paradigma. La base de datos es esta que estoy encerrando de color rojo. Esta es una base de datos de la escuela. Muchos estudiantes erróneamente dicen que este es una base de datos de estudiantes, este es otra base de datos de profesores y esta es otra base de datos de materias. Eso es un error.
Los tres cuadritos amarillos no son bases de datos, son archivos que al estar relacionados entre sí forman una sola base de datos. Entonces, ahí está otro falso paradigma roto, ¿no? Entonces, una base de datos, ¿qué es? Es un conjunto de archivos relacionados. Entonces, muchos estudiantes dicen que un solo archivo es una base de datos, y no. Una base de datos es un conjunto de archivos que están relacionados. Ahora, vamos a suponer que yo saco uno de esos archivos. En bases de datos, más adelante ustedes van a llevar materias que se llaman bases de datos. En bases de datos, a esos archivos se les conoce con el nombre de tablas. Eso es una tabla. Una tabla es un archivo individual que almacena datos del mismo tipo de una base de datos. Entonces, eso quiere decir que esta base de datos de la escuela tiene 3 tablas. Cada una de estas es una tabla. Cada tabla, pues vamos a decir que es un archivo, sinónimo de archivo. Entonces, imagínate que yo saco la tabla o el archivo de estudiantes y me lo traigo para acá. Este es un archivo, ¿ok? Ahí tengo el archivo de estudiantes. Si le sacara una radiografía a ese archivo, vería algo como esto. Tengo el número, el nombre, el semestre y la calificación de algunos estudiantes. Imagínate que yo saco un solo renglón de estos. Por ejemplo, este primer renglón, pues son los datos del estudiante Pepe. Estos datos los saco para acá. A ese renglón se le conoce con el nombre de registro. Eso es un registro. Un registro es cada renglón que tiene un archivo o una tabla. Es muy importante que se vayan familiarizando con estos conceptos porque los vamos a usar ahora que hagamos nuestros programas. Entonces, ¿qué es un registro? Es un renglón con los datos de un objeto de estudio, de un archivo. Eso es un registro. Entonces, vean cómo aquí ya tengo el registro de Pepe, donde me dice que Pepe tiene el número 4, su nombre es Pepe, su semestre es 3 y su calificación es 85. Cada uno de estos lo pudiéramos visualizar como si fuera una columna. Aquí está la columna del número, aquí está la columna del nombre, aquí está la columna del semestre y aquí está la columna de la calificación. Entonces, cada columna se conoce con el nombre de campo. Eso es un campo. Entonces, imagínate que yo obtengo un campo del registro Pepe y me lo traigo para acá. Este es el campo nombre, que para nosotros en orientado a objetos es como si fuera un atributo. Ya ven que en el en-class aparece new field. Es un nuevo campo. Entonces, un campo es como un atributo. Entonces, si este campo o este dato lo sigo desmenuzando, pues acuérdense que al final de cuentas todo se convierte a binario. Entonces voy a tener una combinación de unos y ceros donde se forman los bytes. Entonces, los campos se forman de bytes. Un byte, recuerden que un byte es igual a 8 bits. Es una combinación de 8 bits. Entonces, si sigo desmenuzando este byte, pues me voy a encontrar con que se forma de bits. Que a final de cuentas, los bits son los que se almacenan en los archivos. Entonces, esta diapositiva me muestra una radiografía de cómo sería desde una base de datos que contiene un conjunto de archivos hasta llegar a almacenar los datos de los archivos en forma de bits. Lo voy a almacenar en los archivos en forma de bits. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar en ciertos flujos, con ciertas clases, para lograr todo este proceso de desmenuzamiento. ¿Ok? Así es como se representa un archivo.
Aquí tengo el archivo de estudiantes, muchas veces se representa con una figura de un cilindro. Cuando se ven los cilindros en los diagramas, pues se identifica que eso se trata de un archivo. Entonces, vean cómo aquí el archivo se forma de registros, que son los renglones, y cada registro se forma de datos o campos o atributos, que son las columnas. Esa sería la representación de un archivo. Hay varios tipos de archivos, de acuerdo a diferentes criterios. Se pueden clasificar de diferente forma. Fíjate, de acuerdo al contenido, hay archivos de texto y hay archivos binarios. ¿Cuál es la diferencia? Un archivo de texto no quiere decir que solamente almacene texto. Fíjate, también almacena números, pero no almacena la representación binaria del número, sino almacena la representación textual, por decir así. Miren, para ilustrar esto, déjenme hacer algo como esto. Miren, les voy a compartir blog de notas. Me avisan en cuanto vean el blog de notas. Les voy a compartir aquí el blog de notas. Ahí voy. Fíjate, vamos a poner ejemplos. Si yo tuviera un archivo de texto, vamos a decir que le puse archivo, punto, le puedo poner la extensión que yo quiera, ¿eh? Le voy a poner una extensión cualquiera para que se aprecie que le puedo poner cualquier extensión. No necesariamente tiene que ser extensión TXT. Claro, es recomendable ponerle extensión TXT porque cuando yo vea ese archivo, pues voy a identificar que se trata de un archivo de texto, pero le puedo poner la extensión que yo quiera, ¿eh? Entonces, imagínate que yo tengo un archivo que se llama archivo.abc. Aquí le voy a poner una nota. Que es un archivo de texto. Si yo grabo mi nombre en ese archivo, pues se va a grabar así. Como una cadena, obviamente. Pero si yo grabara un número, vamos a suponer que fuera el número del empleado, ese número se va a grabar así, entre comillas. Ojo, no es lo mismo ponerlo entre comillas que ponerlo así. Al ponerlo entre comillas, esto no es un número, es la representación textual de un número, que no es lo mismo. ¿Qué significa eso? Acuérdense que al ponerlo entre comillas es un string, y al tenerlo en string no puedo hacer operaciones aritméticas con él. Esa es la diferencia, ¿eh? Entonces, no es lo mismo poner el número 233 sin las comillas que 233 entre comillas. Entonces, en el archivo de texto se va a grabar el número entre comillas. Entonces, no voy a poder hacer operaciones aritméticas con él. Así directamente no se puede. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras. La ventaja con un archivo de texto es que si yo lo grabo desde mi aplicación, lo grabo en un archivo de texto, si yo me salgo de mi aplicación, ese archivo lo voy a poder abrir incluso en el blog de notas y voy a poder leer lo que tiene. ¿Se fijan? Lo aprecio tal cual como yo lo escribí. El inconveniente es, por ejemplo, pues que ahí no debo grabar passwords, no debo grabar números de tarjetas de crédito, no debo grabar información confidencial porque cualquiera lo puede ver, incluso desde afuera de tu programa. Basta con abrir el blog de notas y ahí lo puedo cargar y lo estoy visualizando.
Eso es lo que tiene un archivo de texto. Entonces, en el sistema, hay muchos archivos de texto. Miren, déjenme ver si me encuentro aquí por algunos disponibles. Déjenme ver si aquí tengo alguno. No tengo archivos de texto. Aquí no tengo ninguno. Miren, aquí tengo un ejemplo que usa una estructura de datos. Vean, abrí este archivo. Ese es un archivo de texto. Ese es un programita que vamos a hacer después en estructuras de datos. Entonces, vean cómo puedo leer exactamente lo que tiene ese archivo de texto. ¿Ok? Esa es una característica que distingue a los archivos de texto, que los puedo abrir desde cualquier programa y visualizo exactamente lo que tienen. Pero aquí, estos que parecen números, en realidad no lo son. Se están grabando como si fueran strings. Entonces, no puedo hacer operaciones con ellos. En cambio, hay archivos binarios. Mira, por ejemplo, déjame abrir un archivo binario, a ver si encuentro alguno por aquí. Este es un archivo binario. Es un archivo JPG. ¿Se fijan? Vean cómo no se aprecia el contenido, porque lo que se está grabando dentro del archivo no se está guardando como cadenas de texto, sino se está guardando como representación binaria. Entonces, esa representación binaria no me permite visualizar lo que tiene adentro del archivo. Entonces veo puros símbolos raros, miren. Entonces, ese es un archivo binario. En un archivo binario, los datos que son de texto sí se almacenan como cadenas. Déjame ver si encuentro por aquí. Este es un archivo JPG. Déjeme ver si hay por aquí algo que se pueda leer. No, en este JPG no hay nada que se pueda leer. Pero si lo hubiera, aquí lo podría leer si fuera algún texto. Y los datos numéricos que se graban en un archivo binario se almacenan en formato binario, pero al representarlo aquí, pues no lo puedo leer porque está en binario. Entonces, esa es la característica que distingue un archivo de texto de un archivo binario. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Cuando usamos un archivo y lo adaptamos a un programa, ¿puede usarse en otro programa? Sí. Sí, vaya, si tú haces un archivo de texto, por ejemplo, en tu programa en C#, pues lo puedes abrir en Word, lo puedes abrir en WordPad, lo puedes abrir en Notepad, lo puedes abrir en cualquier programa, un archivo de texto. Si tú conocieras imagínate que tu sistema, tu programa, tome una foto y la grabe en un archivo JPG, pues mientras la grabes en un formato adecuado, lo puedes abrir en Photoshop, lo puedes abrir en Paint, lo puedes abrir en lo que sea. Ya después aprenderemos cómo se crean las imágenes y cómo se crean los audios. Bueno, en esta clase no vamos a ver eso, necesitaríamos conocer la estructura interna del archivo. Aquí vamos a manejar datos, o sea, lo que vamos a hacer nosotros es almacenar objetos. Vamos a capturar los datos de objetos de empleados, por ejemplo, y almacenarlos en un archivo para que la próxima vez que yo entre a mi sistema, ahí estén los datos de esos empleados. ¿Ok? No vamos a alcanzar a hacer fotos y eso. Si quieren, grabamos, cargamos fotos para que te aparezca la foto del empleado también. Podemos hacer cosas así también. De hecho, eso se lo voy a encargar en estructuras de datos. Aquí es un archivo elemental simplemente que almacene datos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, le vamos a dejar ahí por hoy. Mañana continuamos para explicarles otros tipos de archivos y otra teoría.
Les encargo los cuestionarios que están pendientes en el Cinesi, ¿eh? Recuerden que se vencen, pues creo que mañana, ¿no? Y mañana. Por si alguien está pendiente de contestar los cuestionarios, pues ahí se los encargo, ¿eh? ¿Alguna duda? Yo creo que... Bueno, pues entonces nos vemos mañana para continuar con el tema de archivos. Ya está, profe. Hasta mañana.